maravilloso es Dios, abrí los ojos y ya hay más gente. Pues les voy a pedir que por favor vayamos a Primera de Samuel 3, del 19 al 21. Primera de Samuel 3, del 19 al 21. Nos vamos a ubicar en este texto, en la historia de Elí y Samuel. Como sabemos, el pueblo de Israel estuvo juzgado, administrado, gobernado por jueces antes de la época de los reyes. El primer rey pues fue Saúl, y antes de Saúl, Samuel fue el último juez, y antes de Samuel, Elí. Entonces nos vamos a ubicar en este lugar, en este momento, cuando Samuel está en el tabernáculo a cargo de Elí, quien es el que lo está instruyendo para que sea el siguiente profeta, el siguiente sacerdote, el siguiente juez de Israel. Bien, ¿lo tenemos? ¿Quién lo tiene? Paco, por favor. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Ahí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Muy bien. Dios le empezó a hablar a Samuel porque desechó a Elí como sacerdote, como profeta, como juez. Elí había sido un buen sacerdote, pero en un momento dado perdió la brújula, perdió el camino, comenzó a no educar a sus hijos, o más bien no educó a sus hijos, empezó a alejarse de Dios, empezó a ser una persona más religiosa, más interesada en las cosas de la iglesia que en las cosas de Dios. Descuidó a su familia, y conforme fue creciendo esta actitud, pues fue alejándose de Dios. Para él era más importante cuidar una caja que cuidar la presencia de Dios, tanto en él como en la caja, como en el arca. Entonces fue apartando su corazón de Dios. Es ahí cuando Samuel Dios más bien empieza a hablarle a Samuel, no que Samuel empieza a escuchar a Dios, no. Dios le empieza a hablar a Samuel, por eso Samuel lo escucha, porque Dios le está hablando, porque Dios comienza a desechar a Elí como su profeta. Era una época en la que, como les decía, eran gobernados o administrados por jueces. Encontré dos datos. Uno dice que fueron 200 años, y me sorprendió que hay otro en la Biblia del Diario Vivir que dice que el libro de Jueces abarca un periodo de 325 años. Lo que sí es un hecho entonces es que los jueces gobernaron en Israel por más de 200 años, ¿no? Sean 300 o 200, fueron muchas generaciones. Bien. Mande. ¿Qué pasó? Uh-huh. 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 Los 10 mandamientos. Uh-huh. No que estuviera, es correcto lo que dices, efectivamente, dice Lupita que debemos atender las cosas de Dios, pero dentro de las cosas de Dios pues está atender a la familia, no nada más atender las cosas de la iglesia, sino también cuidar a nuestra familia. Es una responsabilidad, un ministerio que Dios nos ha dado, y eso es verdad. No tanto que Elí estuviera cuidando las cosas de Dios, sino que empezó a meterse mucho en las cosas físicas. Es la caja, el arca, no tanto por el poder de Dios, por la presencia de Dios, sino porque era una caja sagrada. Empezó a perder la brújula respecto de lo que era importante.
Ya desde un inicio él había dejado de atender a sus hijos, había dejado de ser un buen líder, había dejado de ser un buen guía. Tal vez todos hemos utilizado una lámpara. ¿Para qué nos sirve una lámpara? Para iluminar. En la oscuridad, pues vas con tu lámpara, y una lámpara pues es para guiarnos en cualquier situación. Por ejemplo, recuerdo que en alguna ocasión, viviendo en un conjunto habitacional, el edificio se quedó sin luz y había que bajar a ver las cajas de fusibles, y ahí vas con la lamparita, ¿no? ¿Ves? A ver, este está quemado, no, pues hay que cambiarlo. Y la lámpara era muy importante para eso. O cuando nos íbamos de campamento hace 30 años o más, que íbamos a acampar a las faldas del Nevado de Toluca o a la Sierra Hidalguense, y de repente te alcanzaba la noche, y si no había luna llena, pues había que iluminar con la lámpara. Ya íbamos todos detrás de la lámpara hasta encontrar un claro y poner la tienda de campaña. O cuando íbamos por la leña, de que, pues, ¿sabes qué? Ya nos instalamos, hay que ir por la leña para hacer la fogata. Pues vas por la leña, igual se oscurece, y vas con tu lámpara, y el otro ya tiene una lámpara, y llegas. Y entonces una lámpara nos ayuda para eso. Una lámpara es una guía. Una lámpara puede ser, si lo hacemos una analogía, puede ser una persona con autoridad. Nuestros padres, nuestro jefe en el trabajo, el dueño de la empresa, el pastor es un líder religioso, un ministro de Dios, que es la guía para llevarnos. Es una persona con autoridad que, si su lámpara está encendida, va a ser una excelente guía para nosotros. Si nosotros como padres, por ejemplo, somos una luz encendida, somos una lámpara encendida, nuestros hijos van a seguir el camino que les tracemos, el camino de Dios que les tracemos. Nuestros jefes, igual, nuestros patrones, si son un buen líder, son un buen guía, pues la empresa en la que trabajan va a ir para adelante, no se va a detener. Sin embargo, en el caso de Elí, bueno, él era la lámpara que Dios utilizaba para guiar a su pueblo, pero en un momento dado, esa lámpara se estaba apagando. Ya no era la guía idónea que Dios necesitaba para que su pueblo fuera en el camino que él quería. Elí, ya Dios lo empezaba a desechar, ya no era el profeta de Dios, Dios ya no lo usaba como tal. Si leemos ahí mismo en 1 Samuel 3:1, dice: Samuel todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. En la Nueva Versión Internacional dice: mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Eran poco comunes las visiones, Dios no hablaba tanto. ¿Por qué? Porque estaba desechando a Elí como su profeta, a Elí como su sacerdote. Pero antes de que esa lámpara se apagara por completo, Dios encendió una nueva lámpara. Esa lámpara era Samuel. Alex. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, eso era lo que quería explicar cuando estaba comentando lo que dijo Lupita. Pero efectivamente, primeramente lo que pasaba con Eli era que no había corregido a sus hijos. Y de ahí viene toda la situación que se desata de que Dios lo desecha como sacerdote. Gracias, Alex. Efectivamente, eso era lo que pasaba con Elí, y empieza a convertirse en una persona religiosa, un tanto farisea, y bueno, por eso Dios apagaba ya su lámpara, empezaba a fijarse más en otras cosas. Y a veces nos volvemos nosotros de la misma manera, como que descuidamos lo que Dios nos da, nuestro ministerio, o que Dios nos da, por atender otras situaciones. A veces tal vez malentendemos lo que Dios quiere de nosotros. Tal vez era la situación de Elí.
No, yo tengo que cuidar las cosas de la iglesia o las cosas de Dios. Y entonces descuidó a sus, bueno, ya había descuidado a sus hijos. Recuerdo un caso, alguien me contó esto, que vivía en Cozumel. No es cristiana esta persona y tenía algunos puntos en contra de los cristianos. Él conocía a una persona en Cozumel que no le iba mal, tenía negocios de lanchas y de deportes acuáticos, y no le iba mal, le iba muy bien, pero decía este conocido mío que esa persona descuidaba a su familia por dar la gran mayoría de su ganancia o toda su ganancia a la iglesia. Entonces estaba descuidando las necesidades de su familia por dar todo su dinero a la iglesia. El otro día Eduardo nos platicaba, nos explicaba que el diezmo es el diezmo, es el 10% de tu ganancia, y alguna otra ofrenda, pues bueno, eso es algo aparte. Pero el Señor, como efectivamente dijo mi esposa hace rato, nos pide que cuidemos a nuestra familia, que atendamos a nuestra familia, que era lo que Elí no había hecho. Por eso Dios lo termina desechando como profeta. Cuando asesorábamos en imagen a algunas empresas, pues les enseñábamos lo que es el manejo de crisis. Elí tenía una crisis. Muchas veces hay empresas grandes que pues no tienen tanto problema para tomar decisiones, algunas sí, no son perfectos. Recuerdo el caso de una empresa que tenía un empleado efectivo, eficiente, pero se tenían que deshacer de él, porque ya empezaba a entrar en una edad que les iba a costar mucho dinero cuando se retirara, o si había que correrlo a partir del siguiente año, ya les iba a costar mucho dinero. Entonces lo que hizo esta empresa fue correr al empleado, lo liquidaron conforme a la ley y lo colocaron en una empresa adicional del mismo grupo. Entonces, problema solucionado, nos quitamos la carga onerosa financiera, el empleado recibió su dinero correspondiente y sigue teniendo empleo. No todas las empresas hacen lo mismo. No todas las empresas tienen un líder que sepa identificar los problemas y sepa resolverlos. En este tipo de asesorías, sobre todo trabajábamos con empresas que manejan químicos, que tienen problemas con la sociedad. Entonces había que identificar al líder de la empresa para explicarle que te podías, como la minería, por ejemplo. La minería, el caso más reciente es el de Sonora. Hay una fuga, tienen un problema con la sociedad, no saben cómo resolverlo, cómo atacarlo. Entonces ahí es cuando se le da la asesoría, cómo atacar una crisis, cómo el líder debe tomar decisiones para ello. Aquí en San Lucas me he encontrado con situaciones, empresas mucho más pequeñas que no se atreven a tomar una decisión adecuada, que tienen un empleado que no es productivo, que es problemático, y no le dicen, gracias, aquí está tu dinero, vete, por favor, ya no te necesito. Le hacen la vida imposible para que el empleado se vaya. Y si el empleado no se va, te puede venir un problema grande, entonces lo tienes que liquidar en su momento, pero aquí nadie se atreve a hacer eso. Tienen un problema de crisis. Elí tenía un problema de crisis. Si hubiéramos sido los asesores de imagen de Elí, le hubiéramos dicho, Elí, tienes un problema de imagen porque no estás atendiendo a tus hijos. Como dijo el pastor hace un instante, los hijos comenzaron a volverse mañosos, a volverse corruptos, tomaban de la ofrenda, tomaban más carne, la empezaban a comer antes de que fuera ofrecida a Dios, se acostaban con las mujeres que estaban afuera del tabernáculo, utilizaban el arca como un objeto. Si iban a una batalla, pues llevaban el arca pensando que el arca por sí sola los iba a defender. Y Elí no los corregía. Elí tenía un problema de crisis. Elí no era un buen líder en ese sentido. Y nosotros como padres, pues tenemos una situación similar. Es muy común ver por el mundo hijos e hijas que andan sin la presencia de Dios. Y esto ocurre porque nosotros como padres, por ejemplo,